Porque la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de la Universidad de la Frontera aporta a nuestra sociedad y tiene impacto. Esto es Impacto UFRO en el Café Científico. La historia mundial ha demostrado que los eventos de incertidumbre y de amenaza para la vida producen un fuerte impacto en la salud mental de las personas, haciendo imprescindible el cuidado de la población para evitar mayores dificultades, tales como lo hemos visto estos meses de pandemia. Para hablar justamente hoy día sobre salud mental y pandemia, tiempos de pandemia, nos acompaña la doctora María Francisca Román, psicóloga de la Universidad Católica de Chile, doctora en Epidemiología y Salud Pública por la Universidad de College London en Reino Unido y actual investigadora y académica de la Universidad de la Frontera, del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera. Francisca, bienvenida y gracias por acompañarnos hoy día en el Café Científico de la UFRO. Sí, muchas gracias por la invitación, Alex. Gracias por estar hoy día con nosotros. Francisca, yo lo mencionaba en la presentación, salud mental, un tema importante. Justamente conmemoramos el pasado 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. Se ha relevado justamente este tema en este tiempo, en estos tiempos de pandemia, no solamente por lo sanitario, sino que también por las consecuencias que trae la pandemia. Una de ellas es justamente el tema de salud mental. ¿Qué entendemos hoy día como salud mental también? Ha ido evolucionando este concepto, la Organización Mundial de la Salud tiene una definición, pero en general, ¿cómo hoy día entendemos la salud mental y sobre todo en este contexto de pandemia? Sí, bueno, la salud mental ha sido entendida, muchas veces el foco está más bien puesto en los individuos, ¿cierto? En su estado de bienestar, en que los individuos también sean capaces de, o las personas sean capaces de adaptarse a su entorno, a responder a las presiones, a poder actuar dentro del ámbito en el que están productivamente, ya sea en el ámbito de su trabajo, de su estudio. Pero para mí también es muy importante poner sobre relieve que si bien eso es parte de lo que a lo mejor cada persona puede sentir, para que eso llegue a ocurrir también tiene que haber un sistema social que favorezca el desarrollo de las personas. Un entorno. Eso tanto a nivel, claro, a nivel estructural, amplio, si lo pensamos como en nuestro país, por ejemplo, de un sistema económico, de cómo está organizado el mundo del trabajo, de las condiciones, por ejemplo, en que viven las comunidades, las vivienda, de transporte, etcétera, todo eso, eso que llamamos dimensiones estructurales o aspectos estructurales de nuestra sociedad van determinando también finalmente las posibilidades que tiene cada persona de desarrollarse. Porque si lo pensamos, nuestro país también está cruzado por múltiples desigualdades. Desigualdades en los ingresos, desigualdades de oportunidades, por ejemplo, para la educación, desigualdades en el acceso también a salud. Y todos esos elementos también, finalmente, que son estructurales, ¿cierto? Como digo, sí, son como a gran nivel macro, van influyendo en cómo cada persona puede también enfrentar sus dificultades en el día a día, pero también grandes dificultades como son estas, por ejemplo. Y es muy distinto enfrentar esta pandemia con un trabajo estable versus enfrentarlo con un trabajo precario o a lo mejor con la posibilidad de perderlo, dadas las condiciones o el impacto económico que está teniendo la pandemia. O es muy distinto también enfrentarlo cuando tenemos un espacio amplio en el cual podemos estar versus estar hacinados en una casa. Con muchas personas. Entonces, claro, vemos que esas condiciones que a lo mejor trae Chile antes de la pandemia, también van a afectar la forma en que las personas pueden estar tanto viviendo la amenaza de contagio como también en los otros impactos que está teniendo la pandemia, y de ahí la necesidad de mirar la salud mental también y hacer un seguimiento de lo que va pasando con los distintos grupos en su salud mental, en su bienestar que están viviendo en este tiempo. Francisca, y a propósito de eso, bueno, tú mencionas varios factores que van incidiendo justamente en cómo desarrollamos o cómo se va definiendo en cada persona también la salud mental, pero en términos generales, ¿cómo ha ido avanzando con la pandemia? ¿Hay ciertos rasgos, ciertas características de incidencias en temas de salud mental que han ido cambiando también durante estos meses? Bueno, por lo menos lo que nosotros hemos, bueno, y aquí quizás me salto un poco al estudio de lo que hemos visto, es que claro, bueno, lo que se considera un evento estresante, y nosotros yo creo que como país estamos muy acostumbrados a eventos estresantes por las catástrofes naturales,
Pero esas catástrofes naturales tienen la diferencia que son de un día, un momento, o quizás, no sé, si uno piensa en el terremoto, por ejemplo, ocurre el terremoto, claro, después vienen todas las consecuencias del terremoto, pero el terremoto pasó, a diferencia de esto, que ha sido mantenido en el tiempo, ya llevamos ya 7 meses, ¿cierto? Y la incertidumbre es también un componente muy fuerte de este evento estresante, que es un tiempo excepcional para todas las personas. Y frente a ese evento estresante hay que esperar que cada persona, y a distinto nivel y en distinto grado, tiene que hacer múltiples ajustes en su vida cotidiana, porque no solamente está la amenaza de contagio y que nos piden hacer una serie de cuidados, de incorporar conductas que antes no teníamos consideradas, como era, o sea, bueno, uno se lava las manos, ¿cierto? Pero en este contexto no se tiene que lavar las manos muchas más veces. Pero nadie antes andaba con mascarilla, por ejemplo, es como incorporar una nueva parte como de nuestra vestimenta. Pero yo diría que hay otras medidas de salud pública también que tienen un impacto muy grande, como es el distanciamiento o el confinamiento, y que implica, por ejemplo, estar teletrabajando, implica no ver con la frecuencia que quizás uno acostumbraba a sus seres queridos, a los amigos, a juntarse, que es algo también tan común de nuestra cultura. Más todos los otros impactos que tiene la pandemia, que ya mencionaba previamente, como son los impactos económicos, más aquellas personas o aquellas familias que han tenido que lamentar la pérdida de seres queridos o enfermedades también de seres queridos. Entonces, son múltiples ajustes en los cuales todos de alguna medida, algunos más, otros menos, tienen que acostumbrarse a hacer cambios en nuestra vida cotidiana. Y en general las personas valoramos mucho la estabilidad. Yo creo que hay quizás un grupo que le encanta la aventura, pero en general la estabilidad nos da mucha seguridad también. Saber que nos vamos a levantar, qué es lo que va a ocurrir al día siguiente, qué es lo que va a ocurrir quizás la próxima semana. Y acá, como yo decía recientemente, también la incertidumbre cruza todo esto. Nadie sabe y nadie te va a poder decir, hasta incluso aquellos que están estudiando cómo la pandemia va evolucionando, nadie puede decir cuándo esto se va a acabar. Dicen, pronostican que vamos a estar un año más hasta que salga la vacuna, nadie sabe cuándo va a salir la vacuna. Ese elemento de incertidumbre también es muy fuerte. ¿Qué es lo que se espera que aparezca? Se espera que aparezca obviamente reacciones emocionales frente a eso. Nosotros también, como ya llevamos 7 meses, es probable que las reacciones emocionales fueron más intensas al principio, o que varíen a lo mejor en este momento de acuerdo a si se introducen nuevas medidas de salud pública. Por ejemplo, pensando en Temuco, que ya llevamos bastante tiempo, bueno, pasamos de paso 4 a paso 2, y con cuarentena los fines de semana. ¿Qué nos pasaría si ahora nos pasan a cuarentena? Después de haber vivido un tiempo así de mayor libertad, ¿cierto? ¿Qué pasaría si volvemos a cuarentena? Entonces, es esperable que aparezcan síntomas de estrés principalmente. ¿Por qué? Porque el estrés aparece cuando percibimos que las demandas, tanto internas como externas, son mayores a los recursos que tenemos. Y ahí es parte de lo que puede aparecer es estar más irritable, más impaciente, la dificultad para relajarse. Esos son partes de los síntomas de estrés. También puede aparecer la ansiedad, que tiene que ver con las preocupaciones. Y como nosotros en general los seres humanos somos bastante creativos e imaginativos, siempre tenemos preocupaciones en las cuales que pueden aparecer. Y eso puede despertar también así la sensación de intranquilidad, de lo que nosotros quizá usualmente llamamos nerviosismo. Y por otro lado también hay otro componente que aparece que se asocia más a lo depresivo, que tiene que ver, por ejemplo, con la desmotivación, con estar menos motivado para hacer las cosas y tener quizá invertir mayor esfuerzo para poder hacerlo. Y eso también uno lo escucha tanto como de personas jóvenes, pero también de personas más edad, así como la sensación, porque faltan elementos que también a nosotros nos gratifican en la vida diaria, como es encontrarnos con otros, conversar, compartir, apoyarse. Y ahora todo eso está mediatizado por encontrarse y ponerse de acuerdo a través de la pantalla. Acá, ¿no? claro.
Exactamente. Como dices tú, Francisca, además ha sido bastante cíclico porque al principio de la pandemia uno en general sentía muchos de esos síntomas que tú mencionas. Luego cuando se van abriendo los espacios también uno va sintiendo ciertas libertades y ya como que van disminuyendo algunas características de estas que tú mencionas. Pero es muy buena la pregunta: ¿qué va a pasar si efectivamente de fase 2 retrocedemos aún más a fase 1 y a una cuarentena total, por ejemplo, acá en Temuco? Efectivamente, esta incertidumbre, este desorden un poco de lo que nosotros tenemos un poco estructurado también puede afectar, y es bastante complejo también el escenario en cuanto a ir con esta oscilación de emociones en el fondo que nos puede llevar este sistema de pandemia. Exactamente, porque también de alguna forma se restringen las libertades individuales. Así, si antes teníamos, bueno, las libertades también a veces varían en las condiciones en las cuales uno vive y se desarrolla, ¿cierto? Yo siempre digo que la libertad también no se distribuye en forma homogénea en la población. Pero bueno, finalmente tenemos cierta libertad de salir a pasear o de, no sé, decidir ir a comprar algo o ir a visitar a una persona conocida, pero esas libertades ahora están restringidas. Y eso es complejo también porque es lo que se ha visto que ocurre cuando, por ejemplo, se levanta cuarentena en alguna comuna, que se produce una suerte como de desbande, porque igual es muy difícil si uno lo piensa así como para todos, tanto pensando en los niños, pensando en los jóvenes. Hay una necesidad muy grande, claro, de restringirse, y eso también es una fuente de estrés para Francisca, todos. y a propósito de lo que mencionas, niños, jóvenes, personas mayores, ¿hay cierto rango de edad que puede verse más afectado también por estas oscilaciones o estos cambios de escenario que producen cambios emocionales y que van afectando también la salud mental de las personas? Mira, una cosa que hemos visto tanto en la literatura, pero también en nuestra investigación, y ahí le aprovecho a contar un poco del estudio, es que los grupos que aparecen más afectados están las mujeres, están los jóvenes, las personas que crían niños pequeños y las personas de menores ingresos, en que de alguna forma podrían estar sujetos a mayor también inestabilidad económica y eso estar influyendo en su salud mental, ¿cierto? Claro. Y eso son desigualdades que aparecen no necesariamente ahora ligadas a la pandemia, sino también antes. Las mujeres usualmente también presentan mayores problemas de salud mental en general, no solamente en la pandemia, y bueno, y ahí podríamos discutir mucho rato por qué es eso, ¿cierto? Porque puede ser tanto como que a lo mejor tienen más problemas, pero también a lo mejor tienen por los roles de género y por nuestra socialización, las mujeres se nos permite más poder mostrar de los problemas que tenemos versus los hombres, que de alguna forma la socialización también les va marcando, y estos como roles de género se les pide que se muestren bien, que no muestren debilidad. Entonces, bueno, no sabemos a qué pueden estar o cómo se pueden explicar esas diferencias, pero aparecen sí, y en nuestro estudio también aparecen que las mujeres tienen como mayor malestar emocional que los hombres. Los jóvenes, los menores de 25 años, comparado con los mayores de 25 años. Eso no solamente en nuestro estudio, sino también en otros estudios. Ahora también nosotros hay como equipo nos hemos planteado qué pasará con los menores de 25 años. Puede tener que ver quizás con las condiciones en que están, que de mayor inestabilidad, tal vez con sus proyecciones, los sueños de su vida, a lo mejor que puedan verse más amenazados, la importancia de las relaciones sociales también. Bueno, eso parte quizás de lo que nosotros vamos a tener que dilucidar, ¿cierto? Cómo nos explicamos ese malestar emocional. Las mujeres o quienes están a cargo de niños pequeños se entiende por la sobrecarga que significa, sobre todo si hay que compatibilizar teletrabajo o trabajo en el hogar con el cuidado de niños pequeños sin otras fuentes de apoyo. Usualmente las personas que trabajan y que tienen niños pequeños tienen la posibilidad que hay alguna persona que cuida a los niños o que están yendo al jardín infantil. Entonces hay redes de apoyo que también en estas condiciones de pandemia se reducen. Entonces se entiende ahí las dificultades que pueden aparecer. También hay que tener ojo con aquellos que ya han tenido problemas de salud mental previos, que pueden verse
pueden agudizarse o reaparecer en este contexto por distintos componentes, ya sea por la amenaza de contagio, ya sea por la dificultad de ver a otros o por lo difícil que puede ser relacionarse con otros a través de la pantalla, agudizarse algunas situaciones difíciles en aquellos que ya habían tenido problemas de salud mental antes. Estamos conversando enseguida con la doctora Francisca Román de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera sobre salud mental y pandemia, a propósito de un proyecto que recientemente adjudicó Francisca sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental de estudiantes y de funcionarios universitarios. Y a propósito de eso, Francisca, también este proyecto es un proyecto que se adjudicó recientemente en la convocatoria ANIT de la Agencia Nacional de Investigación. Tiene que ver también en el fondo con lo que estamos hablando, porque ustedes lo que buscan justamente es ver cómo ha afectado el tema de la pandemia en un grupo específico de personas que tiene que ver también con estudiantes universitarios y con funcionarios de 2 universidades. Si podemos hacer el link entre lo que estábamos conversando justamente y este proyecto. De todas maneras, bueno, contarles que este proyecto en realidad tiene como por objetivo evaluar el impacto de la pandemia en salud mental y también en conductas de riesgo. Conductas de riesgo vamos a entender el consumo de alcohol, tabaco, marihuana y tranquilizantes automedicados y el consumo de alimentos no saludables. Nosotros estamos mirando todos esos aspectos. Ya. Pero también nos interesa mirar recursos protectores, o sea, que utilizan las personas para enfrentar estas dificultades, de tal forma que estamos viendo por una parte cómo se va afectando la salud mental, cómo se van modificando a lo mejor estas conductas de riesgo, pero también cuáles son todos aquellos elementos que las personas utilizan para hacer frente a estas dificultades y que les pueden estar sirviendo, comparado con otros, como para enfrentar estas dificultades que se van viviendo, para sobrellevar como todos los ajustes y todas las demandas que tiene esta situación. Esto lo estamos haciendo en 2 universidades, invitamos tanto a estudiantes como funcionarios. Una universidad, y eso también es interesante este proyecto, una universidad en el norte, en la 4ª región, y otra acá en la 9ª. Y eso también nos va a permitir comparar distintos momentos en que estamos las regiones. Cuando nosotros partimos con el proyecto, cuando partimos justamente haciendo la primera aplicación o invitando a los participantes a contestar el primer cuestionario, la 4ª región estaba entrando, una de las ciudades de la 4ª región estaba entrando a cuarentena y nosotros estábamos pasando a paso 4. Ya. Acá en la 9ª. Entonces también nuestra idea es poder evaluar cómo estas intervenciones de salud pública, estas medidas de contención de la pandemia, también van afectando la salud mental en estas 2 regiones que han ido viviendo la pandemia a distintos ritmos. Ahora la 4ª ha ido bajando y nosotros vamos subiendo. Entonces, bueno, desde el punto de vista del proyecto, es muy bueno que vayamos así. No sé si tan bueno para las regiones, ¿cierto? La situación en la nuestra. Pero en términos de ir viendo cómo afecta la salud mental, va a ser así. Vamos a poder también mostrar cuál es el impacto, por ejemplo, de las medidas, como yo te decía, de cuando las medidas restringen más las libertades individuales también, cómo eso está afectando la salud mental. Francisca, el objetivo básicamente de elegir la 4ª región y la región de la Araucanía tienen que ver justamente con ver diferencias en los avances del plan de desconfinamiento, por ejemplo, o es para ver si efectivamente hay distintas temas o incidencias de salud mental en personas que viven en distribución geográfica distinta. En realidad tenía que ver más bien como con el avance de la pandemia y las medidas que se implementaban y poder tener en un principio una región que nos permitiera comparar lo que iba pasando acá en la 9ª. Y entonces así fue que elegimos la 4ª y que también, bueno, tiene un interés en descentralizar, ¿cierto? Hay mucha información que se produce en Santiago, Santiago está siempre mucho más estudiado y entonces también parecía interesante poder abarcar 2 regiones que no fueran la región metropolitana.
Ahora, con respecto a lo que conversábamos al principio, nos estaba dando ciertas características que ya estaban más o menos definidas para el tema de salud mental, pero con respecto a los resultados preliminares ya del proyecto, ¿ustedes tienen algunos antecedentes como para poder justamente ver qué ha sido lo que más ha impactado a este grupo de personas también durante estos meses de pandemia? Sí, bueno, tenemos bueno, varias cosas. Una primera es que nosotros incluimos en el primer cuestionario una pregunta abierta dirigida a que las personas pudieran contar con sus propias palabras qué es lo que más les había afectado durante la pandemia. Y eso, bueno, las personas, yo pensé, digamos, en un principio cuando se nos ocurrió poner esta pregunta, que pocas personas la iban a contestar. Y una primera sorpresa fue que muchas personas la contestaron y entregando mucha información. Así describiendo mucho de lo que de su experiencia, lo que también a mí me dice que hay mucha necesidad de poder compartir lo que las personas están viviendo. Hay mucho que tiene que ver con esto de compatibilizar el trabajo, el estudio con la vida doméstica, la vida familiar, los conflictos familiares también, el hecho de tener que compartir mucho más en el hogar, con la familia. Usualmente las personas salen durante el día, ¿cierto? Comparten, pero en este caso es compartir mucho más. Eso muchas veces también reactiva conflictos y dificultades y lo hace más difícil cuando uno no puede ver a otros o no puede compartir con otros que a veces se convierten en una fuente de apoyo. Estar lejos de los amigos, también muchas veces para las personas más jóvenes, ¿cierto? Para los menores de 25 años, es fuerte el no poder ver los amigos, no poder compartir con ellos, los problemas económicos, como yo mencionaba también, las familias que han tenido pérdidas de familiares debido al COVID, la amenaza de contagio también, la incertidumbre, y también aparece en varios participantes como las consecuencias del manejo de la pandemia a nivel nacional, a nivel de las autoridades nacionales, el impacto que eso ha tenido también, así como, porque bueno, también ahí hay que verlo en perspectiva. Chile venía del estallido social Sí, claro. y del estallido social entramos en la pandemia también, entonces ahí había también y reaparecen con eso y aparecen ahí nuevamente cuando preguntamos de fuente de estrés, también la confianza en las autoridades. Sin duda que es un factor también súper importante que seguramente también va desarrollando incertidumbre y con otras consecuencias. Exactamente, porque nosotros vamos viviendo, se podría decir, como dos procesos en paralelo que Claro. son también así bien relevantes como para la vida nacional. Y Francisco, como te comenté, perdón, sí, dime nomás, Alex, yo me tenemos, embalo, sí, me entusiasmo hablando. tenemos que ir cerrando, pasa muy rápido el tiempo, pero no quiero terminar antes sin preguntarte en el fondo qué esperan también con esta investigación más allá del resultado mismo del aporte a la ciencia. Tú también tuviste mucho tiempo como directora de la clínica psicológica y me imagino que también hay una necesidad, unas ganas de aportar también a algo concreto, no solamente en el fondo, como decía, a lo que es el aporte de la ciencia, que ya es sin duda un tremendo aporte. ¿Cómo vincular también estos resultados con algo práctico que nosotros pudiésemos decir el día de mañana que efectivamente, por ejemplo, el estudio con estudiantes universitarios se contribuyó a través de este estudio, de esta convocatoria COVID de la Agencia Nacional de Investigación para probablemente mejorar algunos temas de salud mental en estudiantes universitarios o en funcionarios universitarios? Bueno, hay un primer elemento que yo creo que es muy importante acá, que tiene que ver con poder hacer difusión de nuestros resultados a la comunidad, no solamente a la comunidad académica. Entiendo. Muchas veces los proyectos de investigación están pensados como para la comunidad académica, ¿cierto? Aquí yo creo que es muy importante y es algo que nosotros nos hemos propuesto y que también, por ejemplo, ahora estamos diseñando cómo compartir estos resultados en la comunidad más ampliamente, y que tiene que ver con poder normalizar nuestra respuesta emocional, normalizar cómo nos estamos sintiendo. Muchas veces las personas comentan, tengo problemas para dormir, me pasa esto otro. Poder normalizar eso, es normal que te sientas así. Este es un tiempo excepcional. Es normal que los niños se preocupen, que echen de menos, que nosotros también echemos de menos. Todo eso puede ocurrir. Ese es un primer componente. Y el otro es a través también de identificar grupos de riesgo en los cuales tenemos que focalizarnos
Y un tercer aspecto también que me gustaría rescatar son los recursos personales o los recursos también que pueden estar presentes tanto en las personas, pero también en las comunidades. Y cómo se pueden activar esos recursos para que las personas hagan frente a esta situación, que por lo visto nos va a acompañar por cierto tiempo, ¿cierto? Entonces, esos son los tres focos, yo creo: normalizar, que nos podamos sentir así, como comprendernos entre todos, así que estemos cansados, que el desgaste sea alto, atender a estos grupos de riesgo y poner el foco en los recursos. ¿Cómo podemos enfrentar esto, tanto a nivel individual, familiar, social, comunitario? Sin duda que van a ser resultados que van a aportar al desarrollo de esta línea de investigación, pero también van a aportar a lo que es hoy día el contexto de pandemia en el tema de salud mental, para poder ir abordándolo también bajo esta mirada. Francisca, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por acompañarnos hoy día en el Café Científico de la UFRO. Sí, muchas gracias por la invitación. También una tremenda oportunidad para mí poder contar de esto y poder transmitir, como yo te digo, así a todos lo que vamos encontrando, y como para poder tanto acompañarnos, sostenernos y apoyarnos entre todos en esto. Muchas gracias, que estés muy bien. Chao, chao. Sí, muchas gracias a ti. Porque la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de la Universidad de la Frontera aporta a nuestra sociedad y tiene impacto. Esto fue Impacto UFRO en el Café Científico.